Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde la Congregación de la Iglesia de Cristo en Paso Real, San Fernando, Tamaulipas, les envía un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan por esta estación de radio Mensaje de Amor para Salvación. Cordial saludo para nuestro hermano Alfredo Talib, para nuestro hermano Aldo Mexicano, para nuestro hermano Mario Mendieta, para nuestro hermano Roberto Copado, para nuestro hermano Jorge Pérez, que son hermanos los encargados de esta radio, que son los que hacen posible que con este medio nosotros podamos llegar con el mensaje de la palabra de Dios a diversas partes del mundo. Y también, ¿verdad?, un fuerte abrazo y saludo a nuestros hermanos, compañeros predicadores que día a día nos esforzamos para prepararnos y tener el alimento espiritual para toda la iglesia sobre la faz de la tierra. Así es que, cordial saludo para todos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que en este momento nos permiten llegar hasta la comodidad de su hogar, aquellos que están en el trabajo, ahí nos están sintonizando, en la oficina, en el taller, en el taxi, en donde quiera que usted esté, si está viajando y logra sintonizarnos, qué bueno, que tenga un bonito día, que tenga un hermoso y maravilloso día lleno de ricas bendiciones, que el Padre Celestial siempre nos acompañe y nos proteja. Él va a estar como poderoso gigante en nuestras vidas si nosotros, hermanos, abrazamos la fe de nuestro Señor Jesucristo y cumplimos sus mandamientos. Quiero que escuchemos este himno que siempre me gusta escuchar al inicio de mi programa, este programa que son unas palabras de Dios para ti, que se titula Te seguiré, y después haremos la oración. Te seguiré, pues solo en ti confío. Te seguiré, pues me das esperanza. Te seguiré, tú eres mi destino. Te seguiré, me muestras el camino. Te seguiré, me amas de mi Jesús. Te seguiré, muriendo en esa cruz. Te seguiré, porque te amo. Te seguiré, te seguiré, porque no doy por todo. Te seguiré, porque no me pasa. Te seguiré, renuncio a lo que tengo. Te seguiré, ante tu amor me rindo. Te seguiré, me amaste de Jesús. Te seguiré, muriendo en esa cruz. Te seguiré, porque te amo. Te seguiré, porque te amo. Te seguiré. Oremos entonces. Señor Dios Padre, que mora usted en los altos de los cielos, gracias por darnos este día maravilloso. Usted es un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios lleno de misericordia, un Dios justo, un Dios compasivo, un Dios que busca que sus hijos procedan al arrepentimiento, un Dios que está preocupado por la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, eterno Padre, por ese amor tan grande que usted manifiesta al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Señor, que usted bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que de un momento a otro nos estarán sintonizando. Aquellos, Señor, que nos estarán siguiendo por Facebook, Padre, que ellos también puedan recibir esa bendición suya en todo momento. Sabemos, Padre, que nosotros somos bendecidos desde el momento en que usted nos levanta. Recibimos la luz, el aire, el sol, el agua, todo, Padre, lo que usted ha hecho para que nosotros disfrutemos todo lo que nuestros ojos alcanzan a mirar. Son creación suya, Padre Celestial, y aún lo que está en los altos de los cielos y en los profundos de los mares, usted lo ha hecho, Padre, para que el hombre tenga dominio sobre ellos. Soberano Dios, gracias por proveernos hoy un lugar donde podamos estar preparándonos para el encuentro con usted. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo hizo posible este lugar al comprar su iglesia con su preciosa sangre. Eterno Rey, que todos nuestros hermanos que nos sintonizan, que nos miran, Padre Celestial, podamos seguir fieles, obedeciendo su palabra cada día, cuidándonos, Padre Celestial, en amor unos con otros, preocupándonos unos por otros,
pidiéndote, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que pasan por momentos de dificultad, por momentos de angustia, por Sarita, Padre Celestial, que está próxima a recibir su cirugía, por Valeria, Padre, que no sabemos cuál sea el problema de su enfermedad, por nuestro hermano Apolinar, que también, Padre Celestial, está pasando por momentos difíciles. Que usted sea con él, Padre bendito, que usted lo ayude y que usted lo fortalezca. Padre lleno de amor y misericordia, pedimos por aquellos hermanos que están en los hospitales, que están, Padre Celestial, sufriendo por alguna adversidad de la naturaleza, Padre, por aquellos que lo han perdido todo, Señor, por aquellos que están en los asilos, por aquellos niños que han sido abandonados, Padre Celestial, por todos aquellos que sufren, Señor, por las guerras, por los conflictos en los diversos países, que usted tenga misericordia de ellos, Señor, y que pueda poner en la mente de esos gobiernos una mejor calidad de vida para la humanidad. Padre Celestial, nosotros encomendamos en sus manos a nuestros gobernadores, a nuestros presidentes, Padre, a los dirigentes de la nación, para que puedan hacer lo correcto, Señor, y podamos tener paz en nuestro país. Pero esa paz también la rogamos para todos nuestros hermanos de América Latina, para nuestros hermanos de África, para nuestros hermanos de Europa, para nuestros hermanos de Asia, Padre Celestial, para todo el mundo, Padre, donde tu nombre es glorificado, Señor, que usted sea con nuestros hermanos en ese lugar. Bendíganos siempre, Señor, y que nunca nos apartemos de su mano. Ponemos en sus manos, Padre, todo el trabajo que se hace para honra y gloria de su nombre. Bendiga, Señor, a los organizadores o a los que están al frente, Padre, de esta estación de radio, que usted los ayude y les provea siempre los recursos necesarios para salir adelante. Soberano Dios, gracias por este día que usted nos regala. Queremos ser exitosos en este día, Padre, y que todos nuestros hermanos, por ende, sean exitosos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos el poder. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar un canto más. En este momento hay un canto que se titula Señor, oye mi voz. Oh, gracias Dios por tu bondad y por darme tu perdón, por escuchar mi oración, que alienta mi corazón. Oh Señor, oye mi voz, que te clama con perdón, para agradarte amor y pedir tu bendición. Cuando me encuentro en la aflicción, clama a Dios en oración. Consuélame mi amada, desde tu trono celestial. Oh Señor, oye mi voz, que te clama con perdón, para agradarte amor y pedir tu bendición. Si alguien está en mi corazón, contámelo a mi Señor, para mostrar mi gratitud por guardarme su infinito amor. Oh Señor, oye mi voz, que te clama con perdón, para agradarte amor y pedir tu bendición. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar en esta mañana con el servicio de predicación a nuestro Dios en este día, que nos da la oportunidad, gracias sea a nuestro Padre Celestial, que nos permite compartir el mensaje de la palabra de Dios por radio y también por Facebook. Esperamos que pronto algunos hermanos puedan unirse y puedan estar, hermanos, escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Por algunas razones no pudimos entrar a las
9 de la mañana, como les había avisado en el programa de las 7, porque pues nuestros hermanos que transmiten por radio tenemos que darles su tiempo, y por esa razón no pudimos entrar a las 9 de la mañana hasta esta hora. Tuvimos que reducir también los cantos en el programa de radio para poder estar con ustedes. Ya son las 9:30 de la mañana, pero gracias a nuestros hermanos que se han unido, nuestra hermana Zenobia, nuestra hermana Esther, que se han unido a este programa, gracias a nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerles, hermanos, que estén mirando este programa. Les decía, el tema de esta mañana es: Dios quiere vivir en ti. Ese es el tema. Este tema yo lo compartía el domingo con nuestros hermanos, pero para mí, hermanos, este es un tema tan importante, tan maravilloso. Tengo muchos temas que he compartido con los hermanos aquí en San Fernando que yo quisiera también compartirlos con ustedes. Los he compartido con radio, pero no los he compartido por Facebook. Y yo sé que por radio se hace un poquito más difícil que las personas puedan tener acceso a escuchar debido a la señal. Entonces, quiero estarlos compartiendo por Facebook porque son temas muy interesantes. Gracias, nuestro hermano Alfredo. Gracias por sus bendiciones. Gracias, hermana, por sus bendiciones que nos dedica. Norma, se me había ido el nombre y por eso nada más había yo dicho Esther, pero Normita, gracias. Que Dios te bendiga, mija, y que Dios te guarde. Saludos a todos los hermanos por allí. Entonces, hermanos, les decía, compartí yo con los hermanos el domingo este tema, aquí en San Fernando. Yo les decía, hermanos, que a veces todos nosotros, hermanos, hemos visto algunos videos donde se muestran las tierras bíblicas, donde se muestran las tierras en donde nuestro Dios estuvo allí en el tabernáculo. Bueno, primero estuvo en el huerto de Edén, después estuvo en el tabernáculo, luego se le hizo un templo, ¿verdad?, por este rey llamado Salomón, y después nuestro Señor Jesucristo anduvo en esas tierras. Yo decía, qué maravilloso han de ser esas tierras. No, se torna interesante mirar esas tierras hermosas, esas tierras donde la presencia de Dios mismo estuvo allí, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, hermanos, estuvo allí, su Hijo anduvo allí. Y digo, suena interesante ver esos lugares, han de ser maravillosos, porque Dios estuvo allí, y eso, hermanos, como que pues nos produce a veces ciertos sentimientos hermosos. Pero yo le decía a los hermanos que bueno, qué privilegio tan grande para estos lugares, ¿verdad? Y para esas personas. Pero yo le decía a los hermanos que encuentran la palabra de nuestro Dios, hermanos, en la Biblia, que hoy todos los seres humanos, fíjese bien lo que le voy a decir, que hoy todos los seres humanos, hermanos, tenemos la fortuna, la maravillosa bendición de que Dios pueda morar en nuestros corazones. ¿Sabía usted, hermano, amigo, que nos está mirando, que nos está sintonizando por radio? ¿Sabía usted que Dios tiene el deseo, el anhelo de morar en su corazón, en el corazón suyo, en el corazón mío? Ese es el deseo de Dios, hermanos, de que Dios pueda morar en nuestros corazones. Y quiero leerle una porción de las Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el pasaje que sustenta lo que yo les estoy diciendo. Evangelio de Juan, fíjense bien, hermanos, la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo. Qué maravilloso, cuando Él estuvo aquí en la tierra, con ese propósito viendo, de llamarnos, de buscarnos, para que nosotros nos acercásemos al Padre Celestial, para que pudiésemos tener con el Señor, tener comunión con el Señor Jesucristo, y poder, hermanos, así estar con el Padre Celestial. Yo quiero que veamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 21, dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el malo, ¿verdad? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravillosa bendición encontramos aquí, hermanos. Qué maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le llenan, hermanos, de gozo y de ánimo? Porque hasta ahorita, hermanos, los que están unidos a este programa, sé que todos, hermanos, hemos oído su palabra, la palabra del Señor Jesucristo, y le estamos guardando. Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para los que guardamos sus palabras, para los que obedecemos sus palabras, dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué más? Mi Padre le amará. Gloria sea nuestro Dios. Tenemos, hermanos, esa maravillosa bendición de que Dios nos ama. Dice, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiendo yo de que Dios y Cristo van a venir a morar conmigo? ¿Sí? Morar quiere decir vivir, quiere decir estar en determinado lugar por un buen tiempo, ¿sí? O puede ser también de manera eterna. Nosotros, hermanos, tenemos este maravilloso privilegio que si permanecemos fieles, podremos también morar con Él eternamente. Les decía, ahorita puede ser temporal. Esto puede ser temporal y les voy a decir por qué. Porque si nosotros, hermanos, nos apartamos del camino de Dios, si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros dejamos los mandamientos del Señor Jesucristo, entonces la gloria del Señor se irá de nosotros. Y eso es lo que nosotros buscamos en estos programas, que la gloria de Dios no se vaya de nosotros, que permanezcamos, hermanos, lo más fuerte unidos a nuestro Padre Celestial, porque vamos a ver, hermanos, a través de este tema, que Dios se hizo manifiesto, estuvo presente en diferentes lugares, pero debido al pecado, debido a la rebeldía, debido a la desobediencia, Dios tuvo que retirarse de esos lugares. Y ahora ha elegido el corazón de usted. Ahora ha elegido el corazón mío. Ahora está buscando el corazón de las demás personas para que Él pueda hacer morada juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Marco Antonio. Que Dios le bendiga. Está buscando hacer morada en el corazón de cada uno de nosotros. Quiere estar con nosotros. Quiere vivir en nosotros. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? ¿Quién vivía en el corazón de Pablo? ¿Verdad que ya no era Pablo mismo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, ve usted cómo sí se hace posible, cómo sí es una realidad que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo puedan venir a hacer morada con nosotros. Así es que, hermanos, esto suena más interesante que las mismas tierras de Palestina, que la misma tierra de Jerusalén, que la misma tierra de Nazaret, que la misma tierra de Belén, que la misma tierra de Judea. Es un maravilloso privilegio, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Padre Celestial puede morar en usted y en mí. Entonces, hermanos, antiguamente Dios moró con Israel, su pueblo escogido, y hoy quiere morar en ti. Pero veamos lo siguiente. Decía, ¿por qué una morada temporal si nosotros así lo queremos? ¿O una morada eterna si nosotros así lo permitimos? En Génesis capítulo 3, nosotros encontramos, hermanos, que cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, ¿sí?, el propósito de Dios, hermanos, era de que el hombre viviera ahí en ese lugar sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ninguna enfermedad, sin ninguna preocupación, sin ningún cansancio, sin ningún estrés.
Pero desafortunadamente, hermanos, el hombre por su rebeldía rompió esa comunión con Dios. Quiero leer en el capítulo 3 de Génesis lo que dice la palabra de Dios. Verso 8. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto, hermanos, esto fue cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, juntamente con su mujer, y le dio, hermanos, ciertas restricciones, un solo mandamiento, uno nada más. Porque Dios quería tener con el hombre, hermanos, una eterna comunión. La gloria de Dios, hermanos, se manifestaba cada día en ese lugar. Allí con el hombre y con la mujer, hermanos, Dios, cara a cara, podían hablar, podían mirarse. Pero ¿qué pasó? La desobediencia, hermanos, hizo que este hombre tuviese miedo juntamente con su mujer y estuviéranse escondiendo de la presencia de Dios. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fíjense bien, hermanos, Adán entablando un diálogo, una plática, ¿con quién? Con Dios. Dios mismo estaba presente en el huerto de Edén. Y ese era el deseo de Dios, tener esa eterna comunión con el hombre. Por eso nada más le puso un mandamiento, solamente uno. Pero este hombre llamado Adán y su esposa no obedecieron a la palabra de nuestro Padre Celestial. Y la gloria de Dios, hermanos, se tuvo que retirar de ese lugar. De ahí pasaron muchos años, hermanos. La humanidad se fue reproduciendo. Vino el diluvio, ¿verdad? Dios escoge a Abraham. Abraham tiene a sus hijos. De Jacob, hermanos, le nacen 12 hijos, de los cuales iba a formar el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes que fueron llevados a Egipto por problemas de hambruna, por problemas, económicos? Fueron llevados cuando el hijo más pequeño de Jacob fue vendido, José. Sus hermanos van luego allá a Egipto, lo encuentran, se reconcilian. Faraón le dice a José que traiga a su padre y que traiga a sus hermanos, le da las mejores tierras para pastar ganado. Están allí, pero muere Faraón, entra otro Faraón que no conocía a José, que no conocía la historia. Y hermanos, al ver el crecimiento demográfico de esta raza de hebreos, hermanos, Faraón tuvo miedo. Y como tenía enemigos, otros países enemigos, él pensaba, para así dice, bueno, si ya los tengo en mis manos, si ya los tengo controlados, en lugar de que se me unan a mis enemigos y después me venzan a mí, mejor los voy a esclavizar. Y así, hermanos, el pueblo de Dios fue esclavizado en Egipto. Dios, hermanos, cuando oye el clamor de su pueblo, cuando oye el clamor, hermanos, de esta gente, envía a un libertador. Ya conocemos a Moisés, ¿verdad? El cual es enviado para liberar a este pueblo. De allí salen, hermanos, salen de ese pueblo, llegan, hermanos, a la libertad total de allí, entran al desierto, y Dios, hermanos, iba a estar presente todo el tiempo, acompañando a su pueblo. Nuevamente, hermanos, Dios se manifiesta a la humanidad. Nuevamente, hermanos, la gloria de Dios va a venir a esta tierra, porque desde el momento en que rompe comunión con Adán, la gloria de Dios se retiró de ese lugar, del huerto de Edén. Ustedes recuerdan
que al final del capítulo 3 dice que Adán y su esposa fueron expulsados de ese lugar y se puso allí, ¿verdad?, una protección especial. Así es que, hermanos, la gloria de Dios se fue de ese lugar. María Elena de Solís, gracias, dice: Dios les guarda y les ayude a que su palabra se escuche en todo el mundo. Amén. Eso es lo que buscamos. Les decía en la mañana a los hermanos que podemos trabajar en equipo. Sin darnos cuenta hemos venido haciendo, porque cuando ustedes, hermanos, reenvían estos mensajes, cuando ustedes los comparten con sus seres queridos, hermanos, estamos predicando la palabra de Dios. Un servidor y otros hermanos que están predicando en diferentes horarios, hermanos, estamos en equipo trabajando para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso es que yo les he estado pidiendo, hermanos, compartan estos temas de un servidor, de los otros hermanos que están predicando más tarde en la noche, a cualquier hora que estén predicando, hermanos, compártanlos, porque es muy importante, hermanos, que la gente se entere de el mensaje de nuestro Padre Celestial. Éxodo capítulo 40. Ahí les voy a mostrar, hermanos, que Dios estuvo con el pueblo de Israel, con los hebreos, acompañándolos en todo momento. Éxodo capítulo 40 dice la palabra de Dios así. En el 40, arriba del capítulo 40 dice ahí, ¿verdad? Moisés erige el tabernáculo. No vamos a ver ese tema ahorita porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero Dios, hermanos, le pide a Moisés que haga un lugar para que él pueda habitar, para que él pueda estar allí acompañando todo el tiempo a su pueblo. Y cuando ese lugar es terminado y entregado, fíjense lo que dice el verso 34. Levíticos 40:34 dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Fíjense bien, salen de Egipto, empiezan, hermanos, a un periodo de transición, van caminando, hermanos, de la libertad a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero Dios, hermanos, quiso acompañar a su pueblo en ese caminar, en ese andar, en ese proceso de cambio, hermanos, en ese camino que tenían que transitar, hermanos. Dios quería estarse manifestando a su pueblo. La palabra de Dios dice aquí que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Después que se había retirado de allá del huerto de Edén, vemos hasta ahora, hermanos, a la gloria de Dios entrando nuevamente a la tierra y manifestándose una vez más a su pueblo. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a leer, hermanos, que cuando entraron a la tierra prometida, cuando llegaron a esa tierra, Dios los estuvo acompañando. Ya leímos ahí el verso 38, que de día y de noche Dios estaba acompañando a su pueblo. Esto me recuerda, hermanos, lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted de aquellas palabras de Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días con ustedes. ¿Se dan cuenta? Así como la gloria de Dios, hermanos, acompañó al pueblo de Israel, la gloria de Dios, hermanos, está con nosotros hoy todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nosotros cuidemos ese lugar que Dios ha escogido para habitar. Porque continuaremos, hermanos, leyendo que cuando entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida,
Vamos a leer ahí, hermanos, que a Salomón, al rey Salomón, el último rey del Reino Unido, fue, hermanos, el encargado de edificarle un templo a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Dice así: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Sí? Ahí estuvo acompañando Dios al pueblo de Israel. Muy bien. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado delante de mí. Delante de ti he destruido a todos sus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjese bien, no era David, es su hijo el que le iba a edificar casa a Dios. Era Salomón el que le iba a edificar casa a Dios. Vamos a leer, hermanos, primer libro de Reyes, para seguir viendo este asunto. Aquí vemos que se hace la promesa de que el hijo de David, del rey David, era el que le iba a edificar casa a Dios. ¿Sí? Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Es Salomón, hermanos, es el rey Salomón el que le empieza a edificar casa a Jehová de los ejércitos en el lugar que él les había dado, en la tierra donde él los iba a plantar, la tierra donde ellos iban a permanecer si obedecían su palabra, la tierra donde nadie les iba a hacer daño, donde nunca más iban a ser removidos si ellos, hermanos, permanecían fieles a su palabra. Segundo libro de Crónicas, hermanos, vamos a ver que la casa es entregada a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Aquí, hermanos, Salomón ya en el capítulo 6 habla de la dedicación del templo, pero no vamos a meternos allí. Léalo usted cuando tenga tiempo, porque a nosotros nos gana el tiempo en este momento. Solamente voy a leer el capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar para entregar la casa, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y una vez más vemos esta frase: y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la
casa. ¿Se da usted cuenta? Primero en el huerto de Edén descendió la gloria de Dios. Después, con el pueblo de Israel en su peregrinar, en el tabernáculo, llenó la gloria de Dios. Ahora vemos a Salomón, hermanos, el tercer rey de Israel, que le establece, que le finca una casa a Dios. Y vemos aquí que le entrega, y una vez más encontramos la frase, que la gloria de Dios llenó el templo. Ahora Dios iba a estar con su pueblo, Dios iba a estar con su nación para acompañarlos en todo momento, para fortalecerlos, para hacerlos invencibles. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Yo quiero que veamos ahí, hermanos, en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, ¿qué pasó? Ezequiel capítulo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Quiero leer rápidamente, verso 1 en adelante. Ezequiel 8:1 dice: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las gudejas de mi cabeza, y en el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Fíjense bien, hermanos. Sigo leyendo un versículo más. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Se da usted cuenta? Gracias, Gibran, por unirse a este programa. Que Dios te bendiga. Gracias, sobrino, que Dios te bendiga. Gracias por los saludos. Fíjense bien, desde Tabasco. Fíjense bien, hermanos, cómo los sacerdotes del pueblo de Israel, como los dirigentes del pueblo de Israel, habían introducido, hermanos, en la casa de Dios, donde estaba la gloria de Dios, hermanos, ídolos abominables, ¿sí? Abominaciones perversas. Hacían, hermanos, sacrificios a estos dioses paganos. Habían, hermanos, contaminado la casa de Dios. Por eso es que yo al principio les decía que Dios y Cristo pueden hacer una morada en nosotros, y puede ser temporal. Porque si nosotros, hermanos, cometemos abominación, cometemos pecado, la gloria de Dios se va a retirar de nosotros, así como se retiró del huerto de Edén, así como se retiró, hermanos, de la casa
que Salomón le había hecho, del templo que Dios le había hecho, ahí en la presencia de Dios, hermanos, empezaron a cometer abominaciones horribles, hermanos, horrendas, ¿sí? ¿Cuántos sacrificios no hacían ahí, hermanos, en la misma presencia de Dios a los ídolos paganos? ¿Qué pasó? Yo quiero decirles lo que pasó. Cuando la casa de Dios se contamina, cuando el templo de Dios se contamina, así como lo contaminó Adán, así como lo contaminaron estos sacerdotes del pueblo de Israel, yo quiero decirles rápidamente lo que pasa. Ezequiel capítulo 10, verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Sí? Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Fíjense bien, hermanos, la gloria de Dios abandonó la casa de Israel. Abandonó, hermanos, el templo de Dios en Israel, por las contaminaciones, por el pecado, por la inmundicia, por la idolatría, por las perversidades. Dios tuvo que abandonar una vez más ese lugar, y la gloria de Dios se fue para siempre. Se fue para siempre, hermanos. Vea usted, después, hermanos, muchos años después, la gloria de Dios se vuelve a manifestar una vez más. El inmenso amor de Dios es tan grande para con el ser humano, hermanos, que no se cansa de buscarlo, y que hace todo lo que está en su mano para liberarle a usted y a mí, pero no nos obliga. Dios tiene el poder para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, para obligarnos a hacer las cosas, pero Él no quiere que trabajemos así, o Él no le gusta trabajar así. Nos ha dado a nosotros, hermanos, la oportunidad de elegir el libre albedrío, de buscar o no buscar a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense ustedes, hermanos, que después el inmenso amor de Dios se derrama y entra una vez más la gloria de Dios. Podemos leer nosotros allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan dice la palabra de Dios, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a seguir leyendo, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, la gloria de Dios, hermanos, se manifiesta a los hombres ahora en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a buscar y a rescatar lo que se ha perdido, que ha venido a comprar con su sangre preciosa a usted y a mí, para que formemos el nuevo pueblo de Dios, para que nosotros, hermanos, seamos la familia de Dios, para que nosotros seamos la iglesia de Dios, para que nosotros seamos el pueblo maravilloso de nuestro Padre Celestial. Una vez más, hermanos, la gloria de Dios se hace manifiesta. Pero ¿qué pasa cuando la gloria de Dios se vuelve a manifestar una vez más? Vamos a leer capítulo 23 del Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 23. ¿Qué pasó con esta gloria? Mateo capítulo 23. Cuando ya el Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén y le van a dar muerte allí. Mateo capítulo 23, verso 37 en adelante. Tiene como subtítulo allí, Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice así, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedréalas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una vez más, hermanos, la gloria de Jehová, la gloria de Dios fue expulsada de la tierra, porque ustedes saben en qué terminó nuestro Señor Jesucristo.
¿Recuerda usted lo que leímos en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí el verbo, dice el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Lo recibieron? A los suyos vino, dice el 11, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso somos nosotros, hermanos. Gloria sea al Señor que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de los judíos, hermanos, el pueblo de Dios que no quiso recibir la gloria de Jehová y lo expulsaron, dándole muerte en una cruz. Ahí le quitaron la vida al Hijo de Dios. Pero hoy, hermanos, hermanos, Dios quiere morar en ti. ¿Se acuerda usted lo que leímos al principio en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21 y 23, que Cristo puede hacer morada en nosotros? ¿Sí? Dios, hermanos, puede morar en ti, si tú le permites entrar a tu corazón. Mira lo que nos dice a nosotros los cristianos, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿sí?, que habita en las alturas, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? ¿Qué tan grande y tan poderoso es Dios? Pero Él quiere vivir en tu corazón. Mira, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 3, 16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo, hermanos, les está diciendo a los cristianos en Corinto, les está declarando, hermanos, que el corazón de cada uno de los hermanos de Corinto en ese tiempo eran el templo de Dios. Y que nosotros, hermanos, hoy, cada uno de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo con sus mandamientos y hemos sido bautizados para el perdón de sus pecados, hemos sido lavados con su sangre a través del bautismo, hemos venido también a ser el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gloria sea a nuestro Padre Celestial por estas hermosas palabras que nos llenan de confianza, que nos llenan de fe, que nos llenan de fortaleza, que nos animan a seguir adelante, a seguir difundiendo su palabra. Gracias, Marco, por estar unido una vez más en este día, en esta mañana, a Martiniano. Dios les bendiga, hermanos, por haberse unido en este programa. Que Dios los guarde, que tengan un día maravilloso. Entonces, hermanos, el corazón de usted, el corazón mío. ¿Recuerda usted lo que Pablo le dijo, hermanos, a las personas allá en Atenas, en el capítulo 17 del libro de Hechos? Que Dios no habita, ¿qué? En casas hechas por manos humanas. Pero sí puede habitar en el corazón de usted y en mi corazón, porque esa casa no fue hecha por manos humanas. Esa casa fue hecha por Dios. Dios mismo, hermanos, nos hizo a su imagen y semejanza, y por eso es que Él, hermanos, tiene el poder para poder entrar a nuestros corazones si usted y yo se lo permitimos. Si usted y yo le abrimos nuestro corazón, Él puede morar en nosotros. Ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 19, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Hablando acerca de los cristianos en Corinto, hermanos, que estaban cometiendo actos indebidos, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjese bien, hermanos, que le queden bien grabados estos dos versículos de 1 de Corintios 3:16 y 6:19, hermanos. El corazón de usted, el corazón mío, es el templo de Dios.
y que no nos pertenece a nosotros. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial? Allá el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice así, capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los lugares, hermanos, en los cuales en el principio la gloria de Dios se manifestó, eran lugares apartados, eran lugares especiales, eran lugares limpios, eran lugares santificados porque Dios mismo los había determinado así. Y eso espera Dios del corazón de usted y de mi corazón. El apóstol Pablo nos está diciendo cómo debemos nosotros de presentar nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Un corazón manchado por el pecado, un corazón manchado por la fornicación, por el adulterio, por la borrachera, por el egoísmo, por la maldad, por la perversidad. Dios no va a habitar allí. La gloria de Dios, hermanos, no va a estar en ese corazón. Aunque usted se haya bautizado en el nombre del Señor Jesucristo dentro de las iglesias de Cristo, si usted no permanece limpio, si usted no permanece santo, Dios no va a habitar en ese corazón. Tenemos que estar, dice el apóstol Pablo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las tentaciones van a ser muchas. Las tentaciones van a ser grandes. Van a ser fuertes. Los deseos van a ser poderosos. Pero yo no me voy a dejar vencer de ellos. Porque si yo permito. Yo le decía a los hermanos el domingo. ¿Qué le parece, hermanos, que el domingo en la mañana se presenta el templo de Dios para que Dios esté allí? Un templo oliendo a alcohol, un templo oliendo a tabaco, un templo que ha estado contaminándose con rameras, con prostitutas, un templo, hermanos, que durante la semana le dio vuelo a la hilacha en el baile, válgame la palabra, ¿verdad? Pero es que ese es el término coloquial que usamos muchas veces. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que Dios va a habitar en ese corazón, en ese templo? Hermanos, no hicieron eso los sacerdotes del pueblo de Israel, que poco a poco fueron metiendo, hermanos, cosas perversas dentro de la casa de Dios, hasta que fueron tantas las cosas, las perversidades, las abominaciones, que los sacerdotes metieron allí, que Dios se tuvo que ver obligado a salir. Y lo mismo pasa hoy, hermanos, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne. Esto pasa, hermanos, pero pasan y nos hacen daño. Hacen que Dios, hermanos, se aleje de nosotros. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. Hermanos, la gloria de Dios mora en nosotros. No la contristemos, hermanos, haciendo pecado, cometiendo cosas indebidas. Mantengámonos limpios, hermanos. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos irnos con los deseos del mundo que son temporales. Y perdemos así, hermanos, nuestra eternidad con Dios. La cambiamos como hizo Esaú, hermanos, por un baile, por una cerveza, por un cigarro, por una maldición, por una mentira, por una prostituta, por un robo, por un adulterio. Por eso cambiamos, hermanos, nuestra gloria eterna, porque estamos cansados de este mundo, así como llegó, hermanos, Esaú, cansado del trabajo, y le dice, pues te cambio mi primogenitura. No importa, yo para qué la quiero. Dame mi comida, dame mi alimento, dame mi sustento para mi cuerpo, para que mi carne sea satisfecha.
y lo demás no importa. Y muchos cristianos en la actualidad así piensan, total, no pasa nada. Una cervecita no es ninguna. La palabra de Dios dice, una gota de levadura leuda toda la masa. No te engañes. No te engañes, dice la palabra de Dios. Una gota de levadura leuda toda la masa. No creo que necesitemos más explicaciones. Dios, hermanos, Dios quiere vivir en un templo santo. Dios quiere vivir en un templo limpio. ¿Por qué? Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Por qué tiene que estar limpio el templo? ¿Por qué tiene que estar limpia la casa de Dios, que es usted y yo, que son nuestros corazones? Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice así: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Apunte usted ese pasaje. Dios, hermanos, habita en la altura y en la santidad. Y nosotros, hermanos, fíjense bien, Primera de Pedro capítulo 1, lo que Dios nos dice a nosotros. Porque usted dirá, bueno, eso lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. Es cierto, pero es un principio. Y vea usted lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Aquí ya no es un principio, aquí es un mandamiento. Sino como aquel que os llamó es santo, porque recuerden ustedes que Él habita en las alturas y en la santidad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Es algo apartado para Dios, es algo dedicado para Dios. El corazón de usted y mi corazón, hermanos, cuando nos bautizamos, cuando entramos en pacto con Dios a través del bautismo, entonces, hermanos, nuestro corazón ha sido apartado para Dios. De allí en adelante, hermanos, nuestro corazón debe de ser llenado de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo santo, de todo lo de buen nombre, dice la palabra del Señor. No debemos, hermanos, de permitir pensamientos perversos. No debemos nosotros de permitir, hermanos, cosas malas en nuestro corazón, porque entonces la gloria de Dios va a abandonar ese corazón, ese templo que es usted y que soy yo. Sed santos en toda, aclaro, y aclara la palabra de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? En toda vuestra manera de vivir. Esto quiere decir que en mi trabajo yo voy a ser santo. Que en la escuela yo voy a ser santo. Que con mi familia yo voy a mantenerme apartado. Que no voy a manchar mi cuerpo, hermanos, con cosas perversas. Que no voy a manchar mi cuerpo con el alcohol, con la droga, con el baile, con el adulterio, con la fornicación. Con nada que contamine, hermanos, la gloria de Dios. Yo no debo permitir que mi cuerpo se manche de esto. Debo de presentar cada día mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, y agrega, agradable. Yo sé que todos los que estamos unidos en este momento han sentido el aroma de una rosa o de una flor. Hay flores exquisitas, aromas exquisitos, sumamente deliciosos. Pues eso, hermanos, es lo que nosotros, cuando permanecemos en santidad, cuando permanecemos limpios delante de Dios, eso es lo que nosotros somos para Dios. Olor de vida, una fragancia agradable a Dios. Pero hermanos,
Si tú te metes una cerveza al cuerpo, si tú te metes un tabaco o un cigarro de tabaco al cuerpo o de marihuana o alguna otra droga, hermano, estás contaminando el templo de Dios. Dios, hermanos, Dios no convive con la inmundicia. ¿Recuerda usted lo que dice Isaías 59, 1 y 2? No es que la mano de Dios se haya cortado, no es que su oído se haya hecho sordo. Lo que pasa, dice, que tú pusiste una barrera por tu pecado, por tu rebeldía, por tu maldad, por tu perversidad, manchaste tus manos de sangre. Dice, yo no puedo estar contigo. Hermanos, necesitamos nosotros permanecer en santidad. Yo quiero que leamos en Efesios capítulo 5, verso 25, lo que la palabra de Dios dice, hermanos, acerca de cada uno de nosotros, cómo considera Dios a la iglesia, cómo hizo Cristo a su iglesia. Efesios capítulo 5, verso 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo tuvo que morir. Vimos en estudios anteriores para que la iglesia pudiese ser comprada. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, esto es el bautismo, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, ¿cómo quiere Dios su iglesia? ¿Cómo le quiere Dios a usted y a mí? ¿Cómo le quiere Cristo a usted y a mí? ¿Cómo quiere Cristo a su iglesia? Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se da cuenta? La iglesia del Señor debe de ser una iglesia santa y sin mancha, sin arruga. Una iglesia pura, hermanos, en cuanto a doctrina. Pero una iglesia pura, hermanos, en cuanto a moralidad. Una iglesia pura en cuanto a santidad, hermanos. En cuanto a nuestra relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe de haber una profunda limpieza. Leo un último pasaje, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 22. ¿Sabe qué le dice Dios a usted hoy y a mí? A usted y a mí hoy. ¿Sabe usted qué nos dice Dios? Oiga usted claramente. Se lo voy a leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Cómo Dios va a poder entrar a nuestro corazón? Si nuestro corazón está, ¿qué? Limpio. Si nuestro corazón, hermanos, está lleno de fe. Si nuestro corazón está purificado de malas cosas, de malos pensamientos, y ha sido lavado, dice, con agua pura, que es la sangre de Cristo a través del bautismo. De lo contrario, hermanos, la gloria de Jehová, la gloria de Dios, se va a ir de usted. Esto es más maravilloso que las mismas tierras bíblicas, que las mismas tierras donde anduvo el Señor Jesucristo. Es lo más hermoso que yo puedo encontrar hoy y que yo quise compartir con usted, que Dios quiere vivir en ti, que Dios quiere vivir en su corazón, pero ese corazón tiene que estar limpio. Así es que, hermanos, vamos a luchar para mantenernos en santidad, vamos a luchar para seguir permitiendo que la gloria de Dios permanezca en nuestro corazón. Recuerde, el que guarda mi palabra, ¿sí?, vendremos a él y haremos morada con mi Padre. Él le amará y haremos morada con usted. Entonces, Dios, hermanos, y Cristo quieren morar en nuestro corazón, pero tenemos que mantenernos limpios, tenemos que mantener haciendo su voluntad. Hermanos, gracias por habernos seguido en este programa. Nos vamos a ver el jueves nuevamente a las 9 de la mañana y el viernes a las 9 de la mañana. Todos los días, hermanos, estamos en Facebook a las 7 de la mañana declarando bendición y declarando palabra de Dios para ustedes.
No se pierdan estos programas, no se pierdan los programas de mis hermanos. Pronto vamos a tener un seminario finales y principios del mes, un seminario muy importante. Ahí me tocó, hermanos, el tema de la resurrección de Cristo, el tema de la resurrección de los muertos, el tema si la ofrenda es mandamiento o no. Son temas muy importantes, hermanos, que nosotros necesitamos conocer para que nuestra fe, hermanos, se aumente y fortalezca cada día más. Así es que, hermanos, yo les agradezco y les decía, juntos hacemos equipo, juntos podemos seguir predicando, juntos podemos seguir llevando la palabra de Dios a otros, hermanos, a otras personas que no le conocen, hermanos. Cuando usted comparte estos temas y los temas de mis demás hermanos, cuando usted los comparte con sus amigos, con sus conocidos, con sus seres queridos, usted, hermanos, está ayudando a la obra del Señor, que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, a todo lugar. Lo vamos a lograr juntos, lo vamos a lograr, hermanos, como decía nuestra hermana María Elena Solís, que la palabra de Dios se escuche en todo el mundo, y lo podemos lograr juntos, hermanos. Lo vamos a lograr juntos, hermanos. Vamos a poder ser vencedores en Cristo Jesús. Que tenga usted un hermoso día, que Dios le siga bendiciendo en esta hora y que Dios le guarde en todo momento. Vamos a terminar con una oración aquí en Facebook. Oramos así: Dios Padre, gracias por habernos dado esta oportunidad maravillosa de poder estar compartiendo su palabra con nuestros hermanos a través de la radio, a través de Facebook, Señor. Gracias por esta plataforma tan hermosa con el cual nosotros podemos llegar a más gentes, Padre, a más corazones. Lo que usted quiere, Padre, es que su casa se llene, que su palabra sea extendida. Gracias por mis hermanos que hacen posible esto, eterno Dios, y los que nos escuchan, Señor, nuestros seguidores que comparten estos mensajes con sus amigos, Señor, que usted ponga en el corazón de ellos y los corazones de aquellos que escuchan esta predicación, Señor, que puedan venir y que puedan permitir, eterno Dios, que usted entre a sus corazones, porque es lo que usted desea. Esto es más maravilloso que conocer esas tierras, que esa dicha que esas tierras tuvieron, que esa gente de Palestina, Señor, tuvieron. Esto es más maravilloso, Padre, que usted, el Espíritu de Dios, pueda morar en nosotros y nos pueda fortalecer y nos pueda guiar y podamos estar en la eternidad con usted. Padre, que nunca nos apartemos de usted, que no hagamos cosas, Señor, que aparten su gloria de nosotros, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos leales a usted, eterno Dios. Bendiga a mis hermanos que en este momento están trabajando, que están viajando, que están predicando, que están haciendo muchas actividades, Señor. Sea con ellos. Cuídelos a nuestras hermanas, a nuestros amigos, a todos los niños, a todos los adultos de la tercera edad, Señor. Sea con ellos, aquellos que están en el hospital, aquellos que están en la cárcel, Señor, aquellos que están en una cama, Señor, aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Padre, sea el bálsamo de su alivio. Gracias, Padre, en esta mañana, en el maravilloso nombre de su Hijo Jesucristo, le damos las infinitas gracias y despedimos este programa. Amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos mañana a 7 de la mañana, jueves y viernes, 9 de la mañana y 7 también de la mañana. Que Dios les bendiga. Adiós. Muy bien, mis queridos hermanos, ya estamos nuevamente en el aire por esta estación de radio Mensaje de Amor para Salvación. Ya hemos llegado al final de este programa. Termino con un canto. Ahorita buscamos un canto para compartir con usted. Hay un canto maravilloso Bendicen a Dios. Vamos a bendecir a Dios todos juntos, hermanos, con este canto. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios. Bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día en la casa del Señor.
casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Ok, mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos por esta estación de radio el jueves 9 de la mañana, viernes 9 de la mañana, por Facebook 7 de la mañana, miércoles, jueves y viernes, y también a las 9 los jueves y viernes de la mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un lindo día. Hemos terminado. Adiós.